Muy bien. A lo largo de la historia de la iglesia, y específicamente hablando, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, ha sido el plan de Dios para su pueblo, que su nación sea el centro de luz para el mundo. Cuando el pecado entró por medio de Adán y Eva, impactó a la humanidad completamente. Toda la humanidad, todo el mundo se llenó de oscuridad en pecado. Pero Dios siempre tuvo un pueblo, tuvo un remanente, siempre tuvo a un grupo especial para que fuese luz y alumbrase en el mundo de oscuridad. Y a lo largo de la historia, y de hecho la Biblia, el relato bíblico, pues es precisamente Dios con su pueblo, mostrándonos cómo es que Él ha intentado y ha querido que su pueblo, que su nación, que su remanente, que su gente sea luz en un mundo de oscuridad. Y el relato bíblico nos muestra y nos habla cómo su pueblo, no Dios, ha fallado constantemente en ese trabajo, en ese rol que ha sido entregado. En estos últimos días también Dios sigue teniendo un pueblo especial, una nación, para que sea luz en un mundo de oscuridad. Y nosotros creemos y confiamos y estamos seguros que ese pueblo, ese grupo es su iglesia, la iglesia que Jesús estableció. Ahora, siempre se han estipulado y se han tratado de manejar diferentes maneras o se han presentado planes distintos para avanzar esta obra. Pero la realidad de las cosas es que nos hemos alejado del plan original de Dios para expandir este evangelio que Él nos ha dejado. Y sí hay ciertas maneras que han funcionado, que han trabajado, pero ¿por qué no ir a lo que Dios ya ha dejado? ¿Por qué no seguir su palabra? Déjenme contarles un poquito de la historia eclesiástica. Cuando Cristo establece su iglesia, cuando Cristo está en la tierra y cuando Él empieza con sus discípulos a transformar y a empezar este movimiento, esta iglesia, no habían templos. No eran catedrales. Jesús no iba a los templos y estipulaba y establecía templos y decía, ahora esta es una iglesia. De hecho, a las iglesias a las que Pablo predicaba, y esto ya es que después que Jesús ascendió, no eran templos, no eran catedrales. La iglesia no era como nosotros lo imaginamos o lo pensamos hoy en día. El cambio de templo, el cambio de catedrales y edificios grandes, e incluso la división entre el clérigo y el laico, ese cambio y esa estipulación de orden, de liturgia en la iglesia, se introduce únicamente cuando el Imperio Romano adopta el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Cuando el emperador Constantino hace oficial que la iglesia o el cristianismo sea la religión única, predominante en todo el Imperio Romano. Y eso fue alrededor del año 300, 400, el siglo 5 y 4. Pero antes de eso, estamos hablando que casi 400 años antes de eso, la iglesia no tenía los grandes templos, la pompa, no tenía la vestimenta. La iglesia era predominante. La iglesia fue exitosa porque fue estipulada y fue arraigada por medio de las iglesias hogares. En otras palabras, de las iglesias que se establecieron en los hogares de los discípulos, en los hogares de los hermanos fieles, en los hogares de aquellos que estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo, aún su propia vida, porque por esos 400 años, hermanos, desde que Jesús establece la iglesia hasta que la iglesia es adoptada como el único grupo religioso, por esos 400 años, no crean que fue bonito en las casas y todo
chévere, como dicen, no. Por 400 años la iglesia fue perseguida. Eran asesinados, eran buscados. No crean que podían estar en templos grandes porque eran presas fáciles. No solo eran perseguidos por el imperio romano, sino también los mismos judíos. Acuérdense de Pablo. Pablo no trabajaba por el imperio romano. Pablo trabajaba por el Sanedrín, trabajaba por los líderes judíos. ¿Y él qué hacía? Él mismo dice, yo perseguí a la iglesia. Yo los buscaba, los aventaba a la cárcel. Yo fui la causa de muchas de sus muertes. Así que por esos 400 años que la iglesia explotó, que la iglesia reventó, que el evangelio se esparció, la iglesia fue perseguida, pero tuvo éxito porque se mantuvo fiel al plan que Dios había estipulado para su crecimiento. Y algo interesante pasó. Desde ese momento que el emperador Constantino hace oficial a la iglesia, hace oficial el cristianismo como la religión única del imperio, en ese momento se estancó el cristianismo. Cuando trabó a la iglesia en 4 paredes, porque fue en ese entonces que él dijo, ¿sabes qué? Le vamos a dar ahora templos, le vamos a dar ahora vestimentas especiales, le vamos a dar posiciones altas políticas. En ese momento, cuando el cristianismo se hace oficial, es cuando se estanca la obra. Porque ya no era que salían los hermanos a los hogares y a los diferentes lugares a predicar, ahora venían a un lugar para que a ellos se les predicase. Ya no era que salían y iban casa en casa, ya no era que se reunían y salían, ahora venían a un lugar para que entonces una persona les predicara a ellos. Y entonces la iglesia dejó de crecer. Ahora, con ese pequeño trasfondo, yo lo que les quiero compartir y presentar en esta ocasión es, entonces, ¿cómo vamos a hacer para terminar la obra? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Supongamos que todo el mundo conociera de Jesús. ¿Ustedes creen que caberían en todos los edificios que tenemos? No, el mundo no cabería en nuestras iglesias. El mundo no va a venir a nuestras iglesias. Nosotros tenemos que ir al mundo a predicarle que Jesús es Dios. La iglesia no debe venir y quedarse y sentarse. La iglesia debe salir y predicar las buenas nuevas de Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues precisamente vamos a verlo en esta ocasión. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la sociedad hoy en día? Es importante considerar en cualquier aspecto, en cualquier elemento, ya sea religioso, o sea asunto de negocio, o sea asunto de organización, los fundamentos son esenciales para predominar y para predeterminar el éxito de esa función. Los fundamentos son los que marcan la duración, los que indican la permanencia, los que nos van a dar la pauta para ver qué tan útil es y qué tan extenso va a ser su servicio. Los fundamentos son claves para determinar el éxito. Y en términos de iglesia, para poder determinar el éxito de nuestra iglesia, el éxito de nuestra misión de predicar el evangelio, necesitamos ir a la base que son los fundamentos. ¿Cuál es el problema entonces que encontramos? Como ejemplo de los fundamentos tenemos lo que es un edificio. Los edificios tienen que tener un fundamento sólido, de buena estructura y de materiales seguros para indicar su duración. Un edificio con fundamentos débiles, mal construidos, no tiene mucho éxito en su duración. Hay un edificio en San Francisco, déjenme decirles, el más nuevo que han hecho, grandísimo, altísimo, cuando uno va pasando el puente, lo ve a la par ahí del freeway. Hace poco descubrieron que el edificio se ha volteado algunos cuantos centígrados. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y los ingenieros qué está pasando? Se dieron cuenta que el fundamento estaba mal construido.
Y si ustedes conocen un poquito San Francisco es una ciudad que está construida sobre la bahía, sobre un valle, sobre una bahía. Y entonces al haber construido el fundamento mal, sin fuerza, se empezó a filtrar el agua. Y al filtrarse el agua en el fundamento, esa parte del edificio se está empezando a caer. Ni siquiera lo han terminado, todavía están trabajando en las plantas de arriba. Y ya se está cayendo. El fundamento determina la duración, determina la permanencia, determina su utilidad. ¿Para qué sirve ese edificio ahora? Para nada. Sirve como ejemplo para que no lo hagan los otros. Pero ese edificio no sirve para nada porque el que habita allí corre riesgo su vida. Los fundamentos van a estipular y como iglesia necesitamos tener en claro y tener presente los fundamentos. Estamos enfatizando los fundamentos, la base de su existir, el porqué. Ahora, muchos vehículos actuales, otro ejemplo, por su estructura tienen una duración menor que los construidos en antaño. Ahora los carros son básicamente casi plástico andando, ¿sí? Un golpecito ya hay que arreglarle todo, porque ya el material que se usa, el fundamento de un automóvil es desechable básicamente. Los carros de antes pues eran fierro casi andando ahí, puro metal y eran fuertes. Tal vez no eran tan seguros, tal vez no eran los más seguros, pero eran los más fuertes. Y por eso es que usted ahora ve los carros clásicos de los 70, los 60, los 50, hasta los primeros que se hicieron, todavía andan ahí. Y uno a veces ahí con su carcachita ni anda porque el carro no aguanta. El fundamento y el material con el que se estipula o se crea algo, volvemos a lo mismo, va a determinar la duración, la permanencia y el éxito de su uso. Estamos enfatizando eso. El problema es que hoy en día vivimos en una era de que todo es desechable. Todo es reemplazable. Un ejemplo, los teléfonos. Hoy tiene el más avanzado, el próximo año ya no sirve. Y así, y todo, y los carros y las casas, igual las casas son desechables. Vivimos en una sociedad donde todo es frágil. No solo hablemos de material, pero también hablemos del matrimonio, las morales de estos días. Por eso es que en esa desechabilidad, en ese pensar de que nada es permanente, también la sociedad ha caído en eso. No, hoy me caso, mañana me divorcio, me vuelvo a casar y no pasa nada. No es para siempre. Lo dejo mañana. Si me aburro, no me gusta, decimos que no hubo amor y ya después el otro. Aún los principios que establecían una sociedad se han convertido en asuntos desechables. Y es por eso que el salmista en Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, ¿qué? No sirve, en vano es. Entonces la sociedad, la mentalidad de hoy en día es precisamente eso: tratemos y no sirve, no funciona. Pero déjenme decirles que Dios, como leyó nuestro hermano en la mañana, es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios no cambia, los que hemos cambiado somos nosotros. Dios no falla, los que hemos fallado somos nosotros. Dios no desampara, los que han desamparado somos nosotros. Dios no se olvida, los que somos olvidadizos somos nosotros. Dios quiere bendecir a su pueblo. Como en el pasado, hoy también Dios quiere seguir bendiciendo a su pueblo. Sin embargo, debemos seguir sus consejos. Precisamente lo que estamos hablando en la escuela sabática. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay tanta división? Muchos me han preguntado que no son de la iglesia: ¿y por qué hay tantas iglesias? Pues si la Biblia es una. Están estos, ustedes los adventistas, los bautistas, los evangélicos, pentecostés, los católicos. ¿Por qué tantas iglesias de la misma Biblia? Y regresamos a lo mismo. Porque no estamos dispuestos a seguir el consejo de Dios. No estamos dispuestos a doblegar nuestras ideologías
para vivir de acuerdo a sus principios, sino que lo que queremos es vivir conforme a nuestras ideas e imponer nuestras ideas sobre los demás. No, es que a mí así me enseñaron. Es que a mí así se me enseñó. No, es que el pastor fulano dice que así es y así debemos hacerlo. Y el no estar dispuestos a doblegar nuestra voluntad y nuestras ideologías causa división. Estudiemos la lección, hermanos, es muy interesante. Cuando los planes de crecimiento o evangelización se basan sobre métodos humanos, no hay crecimiento sólido. Miren qué interesante. Cuando nuestros planes, que vamos a hacer planes para obra misionera, vamos a trabajar, vamos a predicar, cuando esos planes se basan sobre métodos humanos, en otras palabras, sobre mi idea, sobre lo que yo pienso, sobre mí, no hay un crecimiento sólido. Hay chispitas nada más, chispa, chispa, pero rápidamente se acaba. No hay un crecimiento constante. Primeramente, los cristianos no maduran porque no se ha recibido la preparación necesaria. Los bautizos son escasos, o más allá, son temporales. Entran 10, se salen 9. ¿Qué está pasando? Y nos preguntamos, pero ¿y cuál es el problema? Hay que ir al fundamento, hermanos, por eso les presenté el fundamento. El problema de la iglesia no es los métodos tanto que estamos implementando, sino el fundamento. Hay que ir a la raíz del problema. Los dirigentes se frustran, los pastores, las asociaciones, las conferencias, se frustran debido al arduo trabajo, pero los pocos resultados. Cuando se le pide a alguien, ayúdenos, hermano, no, ya se trató, no. Ya lo hemos querido hacer y no sirve. No, nadie quiere aceptar, nadie quiere cargos, nadie quiere ayudar. La frustración, pero ¿cuál es el problema? El problema son los fundamentos. Quiero compartir con ustedes los fundamentos bíblicos para el plan que Dios ha trazado para el éxito de la iglesia, para la predicación del evangelio. Eso se llama los grupos pequeños. No, pastor, nosotros ya lo hemos tratado. En una iglesia me dijeron, los grupos pequeños no sirven en esta iglesia. No estoy hablando aquí de Ogden, estoy hablando de otra iglesia. Me dijo un hermano, líder, anciano. En esta, pastor, ni venga con eso. Aquí ya se trató de 5 o 4 diferentes maneras. No sirven aquí los grupos pequeños. Está bonita la idea, está chévere y todo, pero no, aquí no funciona. Eso no es para aquí. Ya de una vez se lo digo. Déjenme decirles que los grupos pequeños no es un método, no es una idea, no es una opción, no es vamos a ver si funciona. Los grupos pequeños es la esencia de la iglesia. Los grupos pequeños es la manera que la iglesia salió adelante, es la manera en que Dios ha estipulado para que la iglesia crezca y acabe la obra por la cual ha sido creada. Y ahora vamos a ver desde no solo el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, eso empezó en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo de Israel, Dios ya había estipulado que este fuera el método para el crecimiento de su evangelio en este mundo. Y esta es la única manera en que la iglesia, trabajando en unidad, trabajando en armonía, va a poder predicar al mundo las buenas nuevas de Jesús. La Trinidad es el primero y más claro ejemplo del grupo pequeño original. La Trinidad está compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la perfección de esta unidad es que son uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Si quieren un ejemplo de unidad, si quieren un ejemplo de cómo podemos ser una iglesia unida, nada más vean cómo Dios está compuesto. Ahí no hay competencia, ahí no hay discordia, ahí no hay enemistad. Hay una unidad pura en naturaleza, carácter y propósito. Y a veces esas son las características que nos hacen falta como iglesia.
No estamos de acuerdo en el propósito. Algunos tienen su propia agenda. No, la iglesia no está para eso. No, tenemos que enfocarnos en los programas de la iglesia. No, tenemos que preocuparnos nada más por... No hay una unidad. La unidad también de Dios existe en su mente y en su corazón. Y es por eso que en Génesis capítulo 1, versículo 26, si ustedes quieren acompañarme, vamos a leer ciertos textos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hablando Dios desde el principio. Miren dónde estamos empezando. No estamos empezando en Filipenses, que Pablo se inventó esto en los grupos pequeños. Estamos empezando en Génesis. El primer libro de la Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. En plural hablando, diciendo conforme a nuestra, no a mí, sino a nuestra semejanza. En otras palabras, Dios estaba hablando en plural. En Mateo 28, 19, cuando encontramos la gran comisión y cuando Jesús está entregando a la iglesia su misión. Ahora vamos a Mateo capítulo 28, por aquellos que no lo conocen. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús ya está a las puertas de irse, ya está en el último momento. Y antes de irse dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez vemos esa unidad. Y entonces Juan destaca esa unidad cuando Jesús estuvo aquí, cuando Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y también en Juan 10:30 estipula nuevamente esa unidad. Jesús nunca dijo: yo hago lo que se me pega la gana, yo mi plan lo llevo, Dios hay que ver, el Espíritu Santo que haga su onda. No, siempre hubo unidad. Dijo Jesús: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Aquí no hay división. Aquí no hay tú trabajas tu plan, yo trabajo el mío, y ahí cada quien a ver cómo lo hace. Segundo ejemplo que vamos a ver en esta ocasión, Éxodo capítulo 38. Y me imagino que ustedes conocen este pasaje, pero para aquellos que no lo conocen, vamos a Éxodo capítulo 38. Éxodo 38. Y Deuteronomio, si lo quieren leer también, Deuteronomio capítulo 1. Versículo 12. Creo que está mal el texto ahí, ¿verdad? Creo que es Éxodo 18. Si no mal me equivoco. Correcto, Éxodo 18, no es 38. Ahí hay un error. Es Éxodo 18. Miren lo que dice. Versículo 2, Éxodo 18, versículo 2. Y tomó Jetro, suegro de Moisés. Aquí está hablando de Jetro, el papá de la esposa de Moisés. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llama Gerson, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llama Eliezer. Tenemos ahí toda la historia, ¿no? Versículo 13. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Versículo 14, aquí empieza a venir. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés le respondió al suegro: porque el pueblo de Dios viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre
el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Versículo 18: perecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado ¿qué? Pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y aquí viene el consejo, versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios, ¿y quién estará contigo? Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de ¿qué? De millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Cuál es el consejo del suegro de Moisés? El consejo de Jetro. Moisés está enfrente de 1,000,000 de personas, un solo hombre, y llegan a él con un problema, y llegan el otro. Imagínense 1,000,000 de personas. ¿Habrá problemas en 1,000,000? Si en 30, si en 10, si en 5 no nos aguantamos, imagínense 1,000,000. Y dice el relato bíblico que desde la mañana hasta la tarde, ay, ande y ande y ande Moisés y no daba abasto. Pero Dios le da sabiduría a Jetro. Noten este éxodo, este es el pueblo de Dios, acaba de salir de Egipto, es el plan de Dios para su pueblo desde el principio. Y Dios usa a Jetro para darle este consejo: mira, tú vas a acabar con esto, tú vas a acabar con tu salud, vas a acabar con tu familia y vas a acabar con el pueblo de Dios. Por lo tanto, el consejo es el siguiente: pon a la cabeza de centenares, pon a la cabeza de 10, de 50, y entonces tú trabaja con las cabezas de los grupos. Y efectivamente así lo hizo Moisés. Y el pueblo tuvo éxito. El pueblo salió adelante. ¿Cuáles eran los beneficios que se delimitan? Bueno, dice: así aliviarás tu carga. No solo tú te vas a beneficiar, y también quedarás libre para presentarte ante Dios en lugar del pueblo. También vas a encontrar paz y armonía en el campamento. Todo el pueblo se irá también en paz en su lugar. En otras palabras, esta bendición no es solo para los dirigentes, no es solo para los líderes, sino también para el bien de la iglesia, para el bien del pueblo. No es solo pensando en ti, Moisés, porque solo no vas a dar tu abasto, sino que también estás haciéndole daño al pueblo. Las iglesias estamos acostumbrados a que lo haga el anciano, que lo haga el pastor, que lo haga. ¿Cuándo vamos a tomar nosotros responsabilidad por el trabajo que Dios nos ha dejado a nosotros? ¿Cuándo vamos a actuar nosotros para el beneficio de la obra de Dios? ¿Cuándo vamos a ser nosotros bendición para los demás? Pero estamos acostumbrados a que lo haga fulano, que lo haga mengano. La clave está en unirse en armonía, en propósito, pero en grupos. No es una tarea fácil, no es sencillo, pero al final vale la pena. Al seguir este consejo, Moisés se convirtió en un dirigente sólido y efectivo. El plan de Dios era que los israelitas conquistaran no solo un pueblo, sino que conquistaran toda la región. Querían una ocupación total del territorio. Sin embargo, los israelitas abandonaron su empeño. Se sintieron satisfechos con sus logros y dejaron de avanzar. Este mismo fenómeno ocurre hoy en día con las iglesias. Empezamos con un ritmo inicial de crecimiento. Cuando la iglesia apenas se abre o se hace un grupo y estamos empezando, todos quieren y todos hacen. Pero cuando consideran que ya alcanzaron cierta cantidad de miembros,
o que ya llenaron el templo, dejan de trabajar. Es un problema con el que nos hemos encontrado. Cuando es pequeño el grupo, todos trabajando, todos empujando, todos aportando. Aquí mismo me han contado muchos hermanos, no, cuando empezamos, viera pastor, no, todos, hasta el más pequeño levantaba un martillo o levantaba centinela. Y ahora no, pues ahora nadie quiere. Pero la iglesia está llena, está bueno eso. El problema cuando no seguimos el consejo de Dios. ¿Qué otro ejemplo tenemos? En el caso de Josué. Josué se interesó en volverlos a hacer entrar en movimiento. Con Moisés cayeron en un letargo, pero Josué dijo, no, vamos a seguir trabajando. Entonces Dios le proveyó una solución. ¿Cuál fue la solución que Dios le entrega? Le ordenó a Josué que dividiera a la tierra para mantener una clara distinción entre las tribus de Israel. Mire lo que dice Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, versículos 7 y 8. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Y entonces vemos la descripción de la división. Josué no debía dejar de lado el concepto de los grupos, ni olvidar cuán importante es descentralizar la responsabilidad y dividir la tarea entre los dirigentes laicos. Dios especificó que las 12 tribus deberían ser subdivididas y dispuestas en grupos alrededor del tabernáculo en el desierto. Y eso lo encontramos en Números capítulo 2, versículos 31 y 33. Acuérdense, el templo, el tabernáculo iba a estar en medio, y ¿cómo iban a estar alrededor? Cualquiera que quiera poner su carpa ahí, acuéstese. ¿Así? Por tribus deberían estar en cada quien su campamento alrededor del tabernáculo. Porque así mantendría orden, pero también éxito. Porque así el pueblo se podría organizar efectivamente, cada quien teniendo su trabajo. Y aquí apenas todavía estamos en los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos. Desde un principio Dios ha estipulado esa manera de trabajar para su iglesia. ¿A dónde más encontramos otro ejemplo de un grupo pequeño? ¿Se acuerdan los muchachos que se fueron esclavos a Babilonia? ¿Quiénes eran? Daniel y sus amigos. A pesar de estar como cautivos en un país extraño, ellos se brindaron mutuamente apoyo. Oraban juntos, se alentaban el uno al otro y recibieron fortaleza para enfrentar unidos la misma muerte. Daniel capítulo 2, versículos 49 hasta Daniel capítulo 3, versículo 30 nos describe su unidad. Fue un grupo pequeño, hermanos, el que le hizo frente a la estatua de Nabucodonosor. Fue un grupo pequeño. No crean ustedes que fue el pueblo de Dios grande, fuerte, que dijeron, no, nosotros no vamos a arrodillar. Fueron 3 muchachos, un grupito pequeño que dijo, vamos a ser fiel a Dios, aunque nos cueste la misma vida. A veces pensamos, no, la iglesia grande es la que va a tener éxito. Son los grupos, porque en los grupos podemos apoyarnos, podemos orar juntos, podemos alentarnos los unos a otros y recibir fortaleza para enfrentar las dificultades de este mundo. Para juntos, aunque pequeños, pero unidos, poder recibir la bendición de nuestro Dios. Daniel y sus 3 amigos son otro ejemplo también. Hay otro ejemplo que encontramos de un grupo pequeño. En el diluvio, ¿cuántas personas se salvaron? ¿Todo el pueblo? Óigame, Noé y su familia nada más. ¿Qué eran qué? 8. Un grupito pequeño. Juntos sobrevivieron por obedecer y apoyarse
mutuamente. Noé y su familia no era que sus hijos, no, este viejo loco, yo le voy a ayudar. No, al contrario, dice que hasta sus nueras estuvieron dispuestas a unirse a ese grupo y trabajar apoyándose el uno al otro. Se observó en este caso la belleza de la comunión en las unidades pequeñas. Ahí está el texto, Génesis capítulo 7. Evidencia el grupo pequeño, el núcleo pequeño, en esa calidad de unidad, de apoyo. Lograron el éxito y fue la única familia que se salvó. Aquí viene otro ejemplo, el ejemplo más claro que vemos también, aparte de los demás que hemos visto. ¿De qué tamaño era la iglesia de Jesús? ¿500? Hay iglesias, ¿verdad?, que son 1000 miembros. Dice, la iglesia de 1000 miembros. Oh, algún día queremos llegar. ¿Jesús anhelaba eso? Ahora pregunta, ¿Jesús podía llegar a tener esos números? Sí lo podía llegar a tener, si él quería. Si en una ocasión alimentó a ¿cuántos? Si él quería, podía tener una iglesia tamaña, hasta empezar ahí una revolución, una guerra. Pero Jesús, su núcleo, su grupo pequeño, fue de 12. Jesús colocó la misión más importante de este mundo en manos de un grupo pequeño. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si a usted le dijera, mira, te voy a dar la misión más importante, más valiosa, te la entrego y ve cómo la esparces, ¿a cuántos se los diera? ¿Solo a 12? Bueno, lo pone en Facebook, lo pone donde sea para que muchos se den cuenta. Y la misión más importante, Jesús la puso en manos de 12 hombres, en un grupo pequeño. El plan de Jesús en Lucas capítulo 19:10 es, vino a salvar al mundo. ¿Y cómo lo logró? Predicando en cada esquina. ¿Pasó su vida tocando puertas? ¿Todo el ministerio de Jesús que encontramos aquí tocando puertas? No, hermanos. Escogió a 12 hombres en quienes Él se reprodujo. Los adiestró y los envió a cumplir su misión. Jesús enfocó su atención en unos pocos con el fin de alcanzar a las multitudes. ¿Están entendiendo eso, hermanos? Jesús no se enfocó en que Él solito iba a acabar todo. Él se enfocó con este grupo pequeño, bien adiestrado, bien entrenado, dispuesto y convencido. Y de esos 12 hubo uno que no estaba convencido. Pero Él se enfocó de esos 12, trabajar con ellos, alimentarlos, fomentarlos, para que en ellos entonces continuara la obra. Y ellos continuaron haciendo lo mismo. Aún, hermanos, en la alimentación de los 5,000, acuérdense cómo se llevó a cabo. Miren Lucas capítulo 9, para que nos acordemos, porque muchos dicen, no, y alimentar a veces en un potluck cuesta, ahora imagínense alimentar a 5,000. Lucas capítulo 9, la orden de Jesús. Y miren cómo Jesús dijo que vamos a alimentar con los panes y los peces. Miren la orden que Él dio. Versículo 14. Y eran como 5,000 hombres, no contando mujeres y niños. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, háganlos sentar ¿en qué? En grupos de 50 en 50. ¿Por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué no dijo, avienten el pan ahí, al cabo que van a alcanzar? Échenles ahí los pescados que le caigan en el cachete, con hambre lo van a agarrar. ¿Por qué no lo hizo así? O a la brava ahí, denlo. Como hacemos nosotros, no. Avienten centinelas ahí, no importa. ¿Por qué? ¿Por qué fue en grupos? De esta manera se aseguraba que nadie pasaría por alto. De esta manera Jesús se aseguró de que todos recibieran pan y pez para comer. Todos serían atendidos. Nadie regresaría a su casa con hambre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y esta evidencia de grupos pequeños la encontramos a lo largo de la Biblia. Hemos visto el Antiguo, hemos visto el Nuevo Testamento.
¿Cómo se llevó a cabo la visitación en las casas? Cuando Jesús manda a los 70, Jesús enseñó a sus discípulos a visitar los hogares de la gente. Este fue el modelo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Cuando envió a los 70 a evangelizar, debían entrar a las casas a través de ellos y así alcanzar al resto de los ciudadanos. Fíjense cómo era el método de trabajar de Jesús. Era, vayan de 2 en 2 a las casas. No era, vayan, recojan a todos y tráiganlos para acá. ¿Verdad que eso es lo que hacemos nosotros, hermanos? Vamos y vaya a la iglesia. Y tiene que ir a la iglesia. Y otros se hacen más sabios, amenazando. El que no va al infierno, así que tome la decisión. Unos con amenaza, otros tal vez tratando de alguna manera convencerlos, pero el fin es, venga a la iglesia. Pero el método de Jesús no era ese. El método de Jesús es, tú vas a llevar el evangelio a su hogar. Tú vas a ser la iglesia, mi representante. Tú vas a ser la iglesia en ese hogar. Y si ese hogar recibe el evangelio, ya hay una iglesia allí. Y si no, sacude el polvo de tus pies y sigue adelante. Ese es el método de Cristo, hermano. ¿Por qué les estoy dando estos ejemplos? Porque, mis hermanos, necesitamos ir a los fundamentos. ¿Cómo inició la iglesia? ¿Cómo Dios estipuló el plan para esparcir el evangelio? ¿Y cómo es que va a terminar la obra? Cuando nosotros regresemos al método que Dios quiere para su iglesia. Y finalmente, ¿cómo era la iglesia? ¿Cómo fue la iglesia primitiva? Eran conocidas como las iglesias hogares o hogares iglesias. En Tesalónica, que es la iglesia a la que Pablo escribió la carta de Tesalonicenses, Pablo enseñaba en la casa de Jasón. Eso lo encontramos en Hechos 17. Luego en 1 Corintios en la casa de Priscila y Aquila. Y otros se reunían, dice Colosenses 4:15, en casa de Ninfa. En otras palabras, la iglesia primitiva, hermanos, fue exitosa porque la iglesia estaba en las casas. Eran grupos pequeños. Eran los hogares, iglesias, los que dieron resultado y explotaron el cristianismo en el mundo conocido. No se encerraban en un templo, no se encerraban en un lugar y decían, esto es iglesia. La iglesia era más allá de una simple reunión una vez a la semana. La iglesia era un estilo de vida. La iglesia era un asunto de siempre. Y los hogares eran el núcleo de la iglesia. Antes de terminar, quiero también compartir y aprovechar la oportunidad para compartir algunos textos del Espíritu Profecía que hablan acerca de los grupos pequeños. Ya vimos el fundamento más importante, que es la Biblia. Ya vimos la base del plan para el crecimiento y el cumplimiento de la obra que es en la iglesia. Pero no está de más repasar lo que el Espíritu Profecía dice para estos tiempos específicamente llevar a cabo la obra. Miren lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 7. La formación de pequeñas compañías como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado ¿por quién? Por el pastor Butler, por Joseph Bates, por Guillermo Miller. Me ha sido presentado por uno que no puede errar. ¿Quién es ese que no puede errar? Es Dios. Mire qué más sigue diciendo. Que se reúnan en pequeñas compañías al atardecer, a mediodía o temprano por la mañana para estudiar la Biblia. Tengan un momento dedicado a la oración para que puedan ser fortalecidos, iluminados y santificados por el Espíritu Santo. Cristo desea que esta obra se lleve a cabo en el corazón de los pastores, en el corazón de los ancianos, no, en el corazón de cada obrero. Si vosotros mismos abrís la puerta para admitirlo,
recibiremos una gran bendición. Testimonios para la iglesia. Miren lo que dice Servicio Cristiano. Cada miembro de la iglesia, aquí está hablando a la iglesia, hermanos, cada miembro de la iglesia debe considerar que tiene el deber especial de trabajar por los que viven en su vecindario. ¿Cuándo nos preocupamos por el vecino? Algunos ni lo conocemos. El que tiene ahí el perro que ladra mucho, así lo conocemos. Cada miembro de iglesia debe considerar que tiene el deber especial de trabajar por los que viven en su vecindario. Estudiar la mejor manera de ayudar a los que no tienen interés en las cosas religiosas. Mientras visita a vuestros amigos y vecinos, manifiesta interés en su bienestar espiritual, tanto como en el temporal. Es tan esencial como salvar a las almas entenebrecidas de los países extranjeros. La obra no es solo en China, hermanos, no es solo en Rusia, no es solo en África, no solo en Sudamérica, no solo en Centroamérica. La obra es en nuestra cuadra, con nuestros vecinos y amigos. ¿Y cómo lo vas a alcanzar? Con los grupos pequeños. El evangelismo, página 88 dice: en nuestras iglesias deben organizarse grupos para el servicio. En la obra del Señor no ha de haber ociosos. Únase diferentes personas en el trabajo como pescadores de hombres. Traten de recoger a las almas de la corrupción del mundo y conducirlas a la pureza salvadora del amor de Cristo. Si hay un gran número de hermanos en la iglesia, ¿qué dice? Organice en grupos pequeños para trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino por los que no creen también. Noten, hermanos. Y esto ayer lo escribió Elena y dijo: bueno, ayer el Espíritu de Profecía no fue revelado esto ayer. Esto ya lleva 100 años. Y nosotros todavía ahí. ¿Y cómo le vamos a hacer? Y frustrados. No, la iglesia no quiere trabajar, la iglesia no sirve. Dios nos ha entregado en su palabra el método para terminar esta obra, mis hermanos. Los beneficios de los grupos pequeños: hay más conocimiento, mejor acercamiento, mayor participación, mayor atención y mayor confianza. ¿Qué es lo que nos está afectando hoy como iglesia? No hay conocimiento. Hermanos que llevan bastante en la iglesia y todavía no le pueden descifrar las profecías de 2300 días y años. Todavía les cuesta entender los 1000 años. El otro día un hermano de mucha experiencia me preguntó: ¿y cómo está eso de los 1000 años? ¿Cuándo va a ser? Pero hermano, si usted ya tiene tiempo. Sí, pero no me lo explicaron. Los grupos nos ayudan a tener mayor conocimiento, acercamiento también. ¿Cuál es la acusación que muchas iglesias tienen? No, cada quien en su grupito. El hermano con sus amigos, el otro hermano también. No, cada quien ha hecho su grupo. Hay división. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a conocernos íntimamente. Los grupos pequeños nos ayudan a acercarnos. Participación. Cuando un grupo es de 5, aunque solo son 5, los 5 están trabajando. Pero cuando es una iglesia así, no, pues solo 20. Si con suerte 15. Los grupos pequeños nos ayudan a dar participación a los demás, mayor atención, interés, y también nos proyectan más confianza. También encontramos el desarrollo de los dones. El que antes tal vez tenía pena a pasar, en los grupos pequeños ustedes se dan cuenta que tienen la habilidad de dirigir. Desempeñan y se desarrollan como líderes. Los jóvenes que tal vez no tienen la oportunidad de hacerlo en la iglesia, en el pleno, en los grupos pequeños se destacan como líderes. También hay mejor capacitación, hay mejor manera de entrenar. Cuando en la iglesia se hace la invitación: hermanos, vamos a tener, y yo lo puedo decir por experiencia, hermanos, vamos a tener capacitación, llegan 4. Hermanos, vamos a tener escuela sabática, liderazgo, líderes, ¿cuántos van a llegar? 5 llegan. Y luego todavía bravos: y esta iglesia no enseñan, aquí no. No, es que no es ese el problema.
El problema está en que no está en nuestra capacidad, no hay disposición, pero también es difícil y se entiende. El sábado es el único día que tenemos que descansar y todavía tener que pasar todo el día ahí. ¿Cómo? Los grupos pequeños nos dan la habilidad de poder capacitar con una extensa prioridad. Y también nos ayudan a identificar las grandes necesidades de la iglesia. Las necesidades que realmente requieren nuestra atención, nuestro dinero, nuestro esfuerzo. A veces gastamos tiempo, gastamos recursos en cosas que no. Sí, que hay un hoyo ahí. No, junta para tapar un hoyo. No, hermano, si la junta la vamos a hacer para esparcir el evangelio al mundo que no conoce de Jesús. Reunámonos, gastamos tiempo, recursos para el avance de la obra de Dios. No para tapar un hoyo. Póngale ahí chicle, algo, pero hay que avanzar la obra. Que nuestros esfuerzos, nuestro recurso, nuestro tiempo sea para predicar el evangelio al mundo que necesita escuchar que Dios es amor. Los grupos pequeños nos dan esa habilidad. Muy bien, hermanos. No quiero llenarlos con más información. Pasaríamos aquí más tiempo y la voz, la verdad, no creo que me aguante más. Quiero finalizar con lo que ustedes ven aquí. Aquí hay unas cajas extrañas. Y es interesante, algún hermano me dijo una vez, no, ya se ha intentado, como les decía, no, ya se quiso hacer. No sirve, no, ni venga con eso, pastor. Me llama la atención que es la primera vez que he visto yo que a nivel de división, la conferencia, la iglesia, por los que no saben, está organizada de la siguiente manera. Está la conferencia general, que es el cuerpo que dirige a la iglesia a nivel mundial. Y fíjense, aún la iglesia está dividida por grupos pequeños. Está la conferencia general que dirige a toda la iglesia mundial. Todo. Esto incluye todos los continentes, los 7 continentes. En Latinoamérica dicen que son 5 continentes. Aquí enseñan que son 7. Bueno, todos los continentes del mundo. Pero la conferencia general no puede con todo. Entonces se divide por divisiones. Las divisiones son las secciones del mundo. Está la división norteamericana que cubre Canadá y cubre Estados Unidos. Está la división interamericana que cubre todo México y todo Centroamérica. Está la división suramericana que todo Suramérica. La división africana y las diferentes divisiones. Las divisiones están divididas por uniones. Las uniones son ya un grupo más geográfico. Está la Unión Norteamericana, que es Estados Unidos, ¿verdad? Hay diferentes tipos. En México hay como 4 o 5 uniones, solo en México. Creo que Chiapas es una unión casi solo. Y entonces en las uniones están las conferencias. Las conferencias son específicas. Nosotros pertenecemos a la conferencia Nevada-Utah, que cubre el estado de Nevada y cubre el estado de Utah. Y en las conferencias entonces encontramos las iglesias locales. Está la iglesia de Ogden, está la iglesia de Sunset, Nueva Esperanza, iglesia de Las Vegas, Maranata, iglesia en Reno, y todas esas iglesias locales componen las conferencias. Ahora, ¿por qué les digo esto? Es la primera vez que no una conferencia, no una unión, no una iglesia local, sino que la división norteamericana, la división a nivel norteamericana, ha estipulado este plan de grupos pequeños. Y ha invertido, y me llamó la atención, el pastor Bullón nos compartió esta estadística. Normalmente cada año se procuran hacer una campaña grande. No sé si los que tienen más tiempo en la iglesia se acuerdan la Red 99, Red 98, Red 2000, que se aventaban por satélite las campañas y las iglesias lo veían por satélite. Bueno, eso tiene un costo. Una red más o menos costaba $300,000. ¿Qué no haría uno con $300,000, hermanos?
Y cada año se gastaba 300,000, 330,000, a veces llegaba hasta 500,000. Pero este año la división dijo, es bueno la campaña y es bonito, pero ¿por qué no invertimos esos $300,000 en equipar a las iglesias para que las iglesias tengan el material, los recursos, para que las iglesias mismas establezcan su plan de crecimiento? Y entonces es que haber resultado este material. El dinero que se pudo haber usado para otras cosas, la división dirigida por Dios lo ha visto a bien invertirlo en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Ha invertido para el beneficio, el crecimiento, la equipación, la capacitación y el material para la iglesia local. Y en esta ocasión tenemos una gran oportunidad para empezar a lubricar nuestros motores y trabajar para avanzar la obra y hacerlo de la manera correcta. Yo podría decir, pues ¿saben qué, hermanos? Pues yo les voy a predicar y cada quien el que quiera salga. Pero no es así. Necesitamos organizarnos como Dios ha mandado para hacer un trabajo efectivo y finalizar la obra que Dios nos ha dejado. Y mis hermanos, este método que Dios nos ha dejado es la manera que lo vamos a hacer. Así que en esta ocasión hay aquí más o menos 10 paquetes. Y que les voy a decir que hay en los paquetes. La división la ha hecho de la siguiente manera. Un grupo pequeño, si usted tiene un grupo pequeño, porque hay algunos que tienen grupos pequeños que ya llevan rato, ¿sí? Pero la clave de esto es que sean grupos pequeños saludables, porque hay grupos pequeños tóxicos, ¿sí? Grupos pequeños que ya llevan 5 años reuniéndose y no hay nada de crecimiento. Y lo que se ha vuelto es una cuna de chismes. Ahí llegan a contar nada más lo que escuché y mire lo que dijo el hermano. Eso no es un grupo pequeño sano. La procuración es grupos pequeños saludables. Grupos pequeños cumpliendo la misión por la cual hemos sido llamados. Por eso el plan se llama vida, visión, identidad, desarrollo y aceptación. El plan es precisamente hacer grupos. Un grupo puede ser de 3 a 5 personas, pero más de 10 ya es mucho. 20, ahí puede hacer 4 grupos. Un grupo pequeño puede ser compuesto de 3 personas. El propósito del grupo pequeño, mis hermanos, es tener un lugar donde la Biblia y el nombre de Dios pueda ser exaltado. En otras palabras, es la iglesia en los hogares. Es la iglesia en un grupo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que una persona llegue a la iglesia? Ustedes lo han vivido. Y cuando usted invita a un vecino, cuando usted invita a un amigo, vamos a la iglesia, que le dice, no, la iglesia no. Pero dígale, vamos a la casa, es más fácil, es diferente. E incluso usted dice, vamos a la iglesia, bueno, está bien, pero en la iglesia no podemos, hay ciertas reglas. A veces no podemos estar comiendo, a veces no podemos chistear, ¿sí? No estoy haciendo bulla. Bueno, en el hogar es diferente. En el hogar hay un ambiente de convivencia, hay un ambiente de amistad. No estoy diciendo que en la iglesia no, pero entiéndanme. En el hogar es más íntima. En la iglesia a veces no nos alcanzamos a saludar todos, pero en el hogar es más íntimo. Y ahora este material tiene aquí cómo hacer amigos con propósito. ¿Cómo es que usted va a invitar a esa persona? A veces llegamos y tienes que estudiar la Biblia, si no te vas a perder. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que entregar tu vida a Jesús. ¿Así quién? Pues con razón nadie quiere y nosotros mismos los hemos asustado. Arrepiéntete, pecador, porque todos somos pecadores. No, hermano. ¿Cómo es la manera que Jesús nos enseñó? ¿Cómo es que Él se acercaba? El Espíritu Profecía nos dice, primero buscaba y anhelaba su amistad. Y aquí, pues solo es una manera oficial de hacerlo, pero nosotros sabemos cómo, hermanos. Es sirviendo, es ayudando.
genuinamente, como decía el Espíritu de Profecía, genuinamente interesándonos por el bienestar de las personas. Óyeme, si necesitas ayuda, aquí estamos para ayudarte. ¿En qué te puedo servir? No, pues fíjate que ya mis manos no me dan para cortar el pasto. Yo te corto el pasto, te limpio la casa. ¿Necesitas comida? Pues aquí ayudamos para la comida. Necesitamos aprender a interesarnos por las personas, no por cuánto pueden dar a la iglesia, no por, este va a ser un buen miembro, no, es por amor, porque es un hijo de Dios. Ese debería ser el motivo de nosotros de acercarnos a las personas. Porque muchos dicen, está bueno el método, sí, hagámonos amigos y después lo engañamos y lo metemos. No, no es así tampoco. Que hacer amigos para hacer números, no, genuinamente hacer amigos, genuinamente preocuparnos por su bienestar, y el resultado Dios lo dará. Pero es más fácil invitar a un amigo a un estudio que a un extraño. Y por eso aquí en este material no solo está la indicación de cómo hacer amigos, sino también viene todo el material para desarrollar un grupo pequeño en su hogar.